Hebreos capítulo 13, último capítulo de esta carta. Mañana comenzamos mañana hay culto. Sí. Capítulo 13, carta a los Hebreos. La primera pregunta. La primera pregunta es, explique qué significa amor fraternal. Pero esa no está en nuestra guía de las que vamos a responder, ¿o sí? No, tenés razón. No. Aplique un ejemplo de la vida diaria, la hospitalidad. Ok, adelante. ¿Voy yo? Sí. La hospitalidad es recibir bien a personas en su casa. Entonces, en aquel tiempo habían muchos viajeros, muchos misioneros yendo y viniendo, y Pablo les dice, el escritor de Hebreos les recuerda, el deber de un judío antes era mantener sus puertas abiertas todo el día adentro de la ciudad. No solo para judíos. Yo sé. Muchos en el Medio Oriente. Y la cultura. Tienen eso como virtud o como responsabilidad, ser hospitalarios. Y los judíos debían de mantener las puertas abiertas durante el día dentro de la ciudad por si alguien necesitaba incluso comida. Con mayor razón ahora refiriéndose a aquellos que están como peregrinos enseñando el Evangelio. Y yo sé que algunos me van a decir, mira, pero en mi casa apenas sí quepo yo. O a mi casa no vendrían. Ese es un buen punto. Recuerden que la Biblia debemos contextualizarla cuando es posible hacerlo. Esto significa aplicarla a nuestro contexto cultural, al menos en nuestro país, y sé que nos escuchan de distintos lugares del planeta y en cada continente el asunto puede cambiar, pero al menos en el nuestro, recibir a una persona extraña en casa es casi imposible. Y a veces es casi imposible recibir incluso a personas conocidas. No solo por el contexto de violencia de nuestra cultura, sino también por la falta de recursos. Pero eso no significa que el espíritu hospitalario debe hacerse a un lado. Al contrario, lo que significa es que como cristianos debemos buscar la manera de ser hospitalarios. Y si hospedarlos en nuestra casa no es una opción, pues quizás sí un hotel, un hostal, quizás apoyarles, qué sé yo. La idea es mostrar humanidad, y no solo para los que son parte de nuestra fe, sino especialmente aquellos que no son parte de nuestra fe y que necesitan esa ayuda. En general, yo sé que a lo mejor algunos en México o quizás Europa se estarán preguntando en el momento que lo vean, ¿cómo es posible de que en El Salvador no puedan ser hospitalarios? Hay lugares en El Salvador que ni siquiera la comida para llevar, las motos o los carros de comida para llevar entra a esas colonias o a esos lugares. Ni siquiera ellos están dispuestos a entrar ahí, porque es muy peligroso. Por lo tanto, es muy difícil para algunas personas ser hospitalarios. El punto es que también podemos ser hospitalarios con nuestros vecinos. ¿Por qué si al vecino de ustedes ya saben que les enoja que ustedes pongan la escoba sobre su baranda, por qué seguirla poniendo sobre su baranda? Yo he puesto un caso bastante simple, pero nosotros en la propiedad estamos enfrentando un caso un poquito más complicado. Pero mejor no. No. Sí. Pues bueno. Es que hay personas cerca. Okay. Sí nos sintonizan. El punto es, ¿por qué no cambiar pequeñas cosas que yo sé que me pueden llevar a tener armonía en mi casa, ayudando a los demás? Wikipedia dice que hospitalidad es la amabilidad y atención con que una persona recibe y acoge a personas en su casa o en su tierra. El consejo está claro, que debemos mostrar hospitalidad
y especialmente para aquellos que no son parte de nuestra fe. Ahora, la que sigue, que nos va a llevar más tiempo, deduzco, cómo debemos comportarnos con los que están en la cárcel. Antes de que lo apliques a los que están sufriendo, debo decirles que el escritor no se está refiriendo en términos generales a cualesquiera razones por las que las personas van a parar a prisión, aunque como cristianos nuestro deber es mostrar cariño para cualesquiera, pero en este caso está hablando especialmente de aquellos que van a la cárcel por predicar el evangelio, y que nosotros deberíamos mostrarnos con ellos más que hospitalarios, empáticos. Sé que para nuestro país esto es casi remoto, innecesario o irrelevante, pero escuchen algunos datos respecto a cuántos cristianos son perseguidos en el mundo y la manera. Hay de cada 9 cristianos en el mundo, hay uno que está siendo brutalmente maltratado físicamente, socialmente y económicamente. Por cada 9. Por cada 9. En el mundo. Uh-huh. Eso significa que entonces Latinoamérica, o qué digo, casi toda América es un continente privilegiado para los cristianos. Hay países en los que se persigue el cristianismo. ¿En América? Uh-huh. ¿Cómo cuál? La lista la estaba buscando. Tal vez tal vez tiempo atrás en Cuba, tal vez tiempo atrás en Nicaragua, pero como que eso ha pasado al olvido. En Cuba creo que sí, todavía un poco, pero mejor nos vamos a referir a los datos que son ampliamente explícitos. Sí. En 2 años, o sea, del 2018 al 2020, alrededor de 10.000 iglesias han sido destruidas o quemadas por la persecución. Han habido alrededor de 3.000 muertos, 3.000 asesinatos cristianos, y actualmente hay 4.000 cristianos encarcelados. Eso es África y Asia. La mayor parte de Asia es zona roja para el cristianismo. Y China, Corea, también son... Y Corea del Norte. Corea del Norte. Porque curiosamente Corea del Sur, que es fronterizo, son hermanos, es uno de los países con mayor evangelio en el mundo. Ahora, en esta página nos explica qué significa ser una iglesia perseguida. Pero ¿cuántos dijiste que que están presos? Ahorita 4.000. 4.000 personas que están en la cárcel. Hermanos en Cristo de cualesquiera culturas que están sufriendo en una prisión por la causa del evangelio. No han faltado a ninguna ley, no han matado a nadie, no han robado nada, simplemente dijeron, creo en Jesús como mi único salvador personal, y los llevaron a la cárcel. Tendríamos que pedir perdón si nosotros nos estamos quejando de las penurias de la pandemia en comparación al sufrimiento que estos con todo honor están pasando por la causa del evangelio. Y cualquiera pensaría, quizás en esos países... Perdón. Sí, dale. Me dijiste que habías encontrado una página de lo que podíamos hacer por ellos. Sí, hay una página que se llama puertasabiertas.org. Balta ya tiene el link y se lo va a mandar. Uh-huh. Y ahí muestra toda la información sobre todos los países. Es una página que se fundó hace 25 años. Y ellos recopilan datos sobre los familiares de las personas perseguidas. Entonces, si vos me mandás como misionero a China, yo le escribo a esta página y les cuento lo que y les contás lo que yo te cuento a vos. Y así esta página recopila datos sobre cómo incluso pueden hacer donaciones y cosas así. Bueno. Van a recibir el enlace inmediatamente después del programa. Y es bueno que nos culturicemos acerca de lo que otros hermanos en Cristo sufren por el simple hecho de creer en Jesús. Nosotros no sufrimos nada por creer en Jesús. Lo único que nosotros sufrimos es que en el trabajo nos digan aleluya o nos digan hipócrita. Ya no tanto, tal vez hipócritas, pero ridiculizarnos por nuestra fe ha pasado también a otro plano, debido a que somos más del 40%
de evangélicos, aunque sea nominalmente. Y eso como que nos da una posición que nos hace ser menos cristianos. Espero lo entiendan. Porque cuando éramos menos, parecía que había un poquito mayor de identidad con lo que la Biblia dice. Y solo para que tengan una idea, voy a contar algo de 5 líneas. Eran las 6 de la mañana en el seminario en Kenia. Los estudiantes estaban apenas despertándose y limpiando el patio exterior, cuando se empezaron a escuchar metralletas, balazos, gritos, y mi compañero me susurró al oído: hoy morimos por Cristo. Todo un grupo de soldados entró al seminario, nos pusieron a todos de rodillas y empezaron a preguntar a cada uno de nosotros si creíamos en Jesús como nuestro Salvador. Y fueron asesinando a cada uno de mis compañeros y me dejaron vivo para contarles y asegurarse de que no volviéramos a poner un seminario ahí. Wow, eso es Kenia. Tenemos un motivo mucho más grande para orar que la misma pandemia. Bien. Y entonces ahí les vamos a enviar el link. Y solo quiero terminar con esto, viejo. Cualquiera de ustedes puede pensar, entonces, no hay cristianos en esas áreas. En China, si ustedes pensarán, en China es totalmente prohibido, no se puede. Persecución. Les arrestan. Entonces, no hay cristianos en China. Hay 90 millones de cristianos en China. 90 millones. Millones, ni siquiera Centroamérica. Aquí no llegan a 90 millones. No, ni siquiera Centroamérica tiene el número de habitantes de cristianos en China. Nunca sumé, pero si El Salvador tiene 6 o 7, multipliquemos eso por 10, tendríamos que haber 70 millones en Centroamérica aproximadamente. No, si Honduras, a saber cuántos, pero 90 millones, vaya dato. O sea que el Evangelio es la única religión en el mundo que entre más matan, más cristianos hay. Es la única religión perseguida de esa forma que entre más feligreses asesinan, más crece. Sería una locura que a alguien se le ocurra sugerir que eso es fanatismo. Sí. Vaya fanatismo. Morir por lo que creen. Entonces, y multiplicarse. Entonces, la indicación que nos da Hebreos 13 es: no simplemente vivan su cristianismo como que si no hay nadie alrededor del mundo sufriendo. Lean sobre estas personas, oren por ellos, sientan el dolor como si ustedes mismos estuvieran siendo perseguidos. Wow. Hay una pregunta. Dice bendiciones, ¿cómo debería actuar con los que me persiguen a causa del Evangelio? Orando y siendo fiel en lo que creemos y mostrando amor a los que nos persiguen. Mostrando amor a los que nos persiguen. Así debemos reaccionar. Bien, debemos avanzar por cuestión tiempo. La pregunta que sigue es la 5. Ahorita la leo. ¿Cuál es la condicionante para imitar la fe de los pastores? Quise incluirla en lo que vamos a hablar porque soy pastor y está de moda que los pastores exigen respeto, sumisión y hasta casi una confianza infalible, que la opinión que el pastor da es lo que todo el mundo debe seguir. De hecho, hay tantas personas diciendo, el pastor dijo. Entonces, si el pastor lo dijo, es palabra que hay que seguir. Oigan, el escritor bíblico lo deja más que claro, que hay una condicionante para siquiera mostrar una pizca de respeto por el pastor. Y esa condicionante, ¿cuál es? Te leeré el verso completo.
Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Significa que ustedes tienen todo el derecho y además el deber de decir la última frase. Imitar su fe. No, la que antecede. ¿Cuál haya sido el resultado de su conducta? De examinar la conducta de nosotros los pastores. Y si eso es algo que contradice el Evangelio, ustedes no tienen por qué seguir ni siquiera nuestras sugerencias. ¿Alguna vez cualesquiera han dicho, bueno, el consejo es sabio aunque él no lo siga? Aun cuando la frase sea cierta, lo que la Biblia demanda es que el mensajero debe estar de acuerdo al mensaje. Y no estoy diciendo con esto que nosotros o este servidor o mi hijo estemos en una posición de inmaculados. No tenemos mancha, al contrario, la tenemos. Eso no nos excluye de la responsabilidad ni a ustedes de considerar y evaluar nuestro fruto. Y entonces, si de algo eso es bueno, imitar la fe. Y la otra dice que os hablaron la palabra de Dios. Asegúrense de que les hablen la palabra de Dios. Bien, pasamos a mero cristianismo. Nos quedan 9 minutos y hay otra pregunta en internet. ¿La creencia en Dios es una amenaza a la ley o a esos gobiernos? Sí, absolutamente. La fe en Jesucristo es una amenaza para los comunistas, porque el comunismo niega la existencia de Dios y por ello es la persecución. Y luego siguen una cantidad de filosofías y necedades. Sí, es una amenaza para seguir manipulando y destruyendo a la humanidad. Bíblicamente sucedió eso, porque yo creo que están preguntando en luz de que debemos demostrar honor a los gobiernos y debemos de obedecerles. Pero hay algo que sucedió en las Escrituras, que el gobierno le dijo literalmente a Pedro y a Juan, dejen de predicar sobre Jesús. ¿Y qué respondió Pedro y Juan? Antes de escuchar a los hombres, escucharemos a Dios. Nuestro deber es obedecer al gobierno mientras no se meta con nuestra fe. Bien, vamos a mero cristianismo. Pregunta, ¿qué vamos a abordar ahí? La 1. La 1 Sí, dice, explique la frase, el regalo de Dios a Dick, no es el regalo de Dick a Dios. Por cuestión de tiempo, pasemos esa. ¿Cuál es el número? Decime en nuestro... La 2 va. La 2 dice, estoy saltando números de preguntas porque el tiempo ya no nos va a ayudar. Por lo que sabemos, a Dios no le cuesta nada crear cosas buenas. ¿Qué es lo que sí le costó? ¿Y cuál fue ese costo? El sacrificio de Cristo le costó. La sangre de Jesús en la cruz. ¿Y qué es lo que le costó? ¿Qué es lo que quería hacer? ¿Cuál es ese costo? Lo que quería hacer era convertir nuestra voluntad rebelde en sus hijos. La 3. Convertir voluntades rebeldes en hijos suyos. La 3. La 3. Dale. ¿Qué es lo que podemos guardar y qué es lo que podemos perder? Lo único que podemos guardar es lo que es trascendente. Eso significa todo aquello que hacemos por fe. Y todo lo que perdemos intentando guardar es todo por lo que batallamos en el mundo. No puedo dejar de poner este ejemplo. Jenny me tiene sin voluntad propia, por no decir obligadamente, viendo una serie.
no voy a citar de qué trata el argumento, pero hoy, en el capítulo, mientras comíamos, sale un hombre de mediana edad, tal vez 60 años. Dice que está enfrentando la crisis de los 60 años. Yo no sabía que La existía. crisis de la mediana edad. No, porque yo suponía que eso era a los 40. O a los 50. No estoy en crisis yo. No, yo propongo, nada más. A los 20 se tienen varias crisis. Pero bueno, dice él que llegó a una edad en donde todo por lo que trabajó no lo hace feliz. Y es un hombre muy exitoso. Y que lo está perdiendo. Está perdiendo familia, está perdiendo salud y está perdiendo sentido. Que él quiere una respuesta, que es la vida, si finalmente no tiene nada de lo que puede jactarse ganó. Y esa es precisamente la crisis que todo hombre va a pasar, o toda mujer, cuando no guarda lo único que es trascendente. ¿Y qué es eso? Confiar en Jesús, tener una fe. De hecho, eso nos lleva de una vez... Ahí está la 4. No, vámonos. Tenemos 7 minutos, 6. La 4 dice, dale pues la 4. ¿Cuál es uno de los problemas en tener dinero? Que como no lo tengo, no puedo saber. Bueno, pero Luis creo Sí. que lo tenía, No, entonces tampoco. Bueno. Era un inglés con mucho estilo y sin... Sí, era puritano, ya me acordé. Él era un puritano y los puritanos tenían voto casi de pobreza. Se abstenían de cualquier aglomeración Cada de vez materia. que estamos frente a literatura inglesa, pensamos en la supremacía británica y hombres muy formales, muy adinerados, muy cómodos, pero Luis no era uno de ellos, era un puritano. Así que él dice cuál es el problema de tener dinero. Que podemos llegarnos a sentir demasiado satisfechos con lo que tenemos y creemos que nos puede proporcionar algún tipo de felicidad. ¿Hasta qué? Hasta que nos damos cuenta de que todo eso es vano. Y Luis no está hablando solo de riquezas materiales, también sobre riqueza moral, riqueza académica. Me estoy refiriendo a que sí, algunos nacieron en hogares disfuncionales o en hogares con una gran crisis, gritos, alcoholismo, etcétera, pero no todos crecieron en un hogar así. Algunos que tienen un hogar estable son personas muy buenas ante la sociedad, y ese es el problema. Cualquier tipo de riqueza terrenal nos aleja de aceptar la necesidad que tenemos de un Padre Celestial. Algunos pueden sugerir, el que nunca lo ha tenido puede decirlo porque nunca lo tuvo. Y razón tendrían, pero creo que es oportuno compartirles mi conversación con alguien que lo tuvo. Por cualesquiera razones de la vida y por respeto a él, guardaré detalles porque es uno de los que nos sigue en los estudios o en el club de lectura. Me dijo una vez en un restaurante: Carlos, ¿y por qué no has abierto un grupo de estudio bíblico en un sector de clase alta? Y yo sonreí y le dije, ni siquiera sé cómo comer en un lugar así. No sé para qué sirven los 2 tenedores y las 2 cucharas que ponen. Y no creo que ellos quieran escucharme. Él sonrió y me dijo, ¿recuerda que te está hablando alguien de esta clase? Y yo le dije, ¿crees que ellos quieren prestar atención? Él, sus ojos brillaron como que lágrimas iban a humedecer sus pupilas y me dijo, mira, la gente que nunca ha tenido cree que puede ser feliz y algún día llega a tener. Pero los que lo hemos tenido
y no somos felices, ya no hay esperanza, excepto Jesucristo. Yo no sé si usted es una de esas personas, tenga o no tenga, la única respuesta al problema de la ansiedad de nuestro corazón es Jesucristo. Y por el tiempo, La 10. terminamos con la 8. Ah, bueno. La 8. La 8. Dos mundos. ¿Cuál es el más difícil de salvar? ¿Cuáles son los dos mundos? La riqueza y la miseria. No, es la bondad y la miseria, en este caso. Es que se podría ver como riqueza si lo vemos desde la pregunta anterior, pero en este caso es bondad y miseria. Y la miseria no es dinero, sino que el escritor está diciendo que hay dos extremos. La incapacidad de ser bueno. La capacidad de ser bueno y la incapacidad de ser bueno. Entonces, ¿cuál es el más difícil de salvar? Pregunta. ¿La gente buena o la gente mala? La gente que se cree muy buena. Son los más difíciles de salvar. ¿Por qué? Porque creen que no necesitan a Dios, ya hacen todo bien sin Él. Hasta que algunos de sus privilegios les faltan. Hasta que pierden la salud, hasta que pierden la familia, hasta que pierden uno de los juguetes que la vida da. Entonces descubrimos cuán duros de corazón éramos. Yo diría hasta que algunas de sus esperanzas les traicionan, porque algunos dicen que son muy buenos por el trabajo que tienen o por la familia que tienen. Pronto uno de sus hijos toma un camino que no quería, o alguien le hace un boicot en el trabajo y termina perdiendo todo por lo que alguna vez trabajó y luchó. Sus esperanzas le traicionaron. Si usted se siente así, esta no es una manera de juzgarle de sus malas decisiones. Todos las hemos tenido. Es más bien una manera de invitarle a la mejor decisión que debe tomar en la vida. La única que no debe darse el lujo de evitar es poner su fe en Cristo Jesús. Gracias por acompañarnos. Seguimos mañana. Bueno, mañana es día de culto, pero igual les esperamos a las 8. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Buenas noches.